la idea hoy es tener un primer encuentro, una primera sesión temática. El CIPAS se llama Psicometría de este periodo 1604 y de la zona Centro Boyacá. Y la primera sesión temática que vamos a tener es el uso de pruebas psicométricas psicológicas. Digamos que aquí estamos convocados los que son los estudiantes, o dirigido esto a los estudiantes de la zona Centro Boyacá, que están cursando en principio pues el curso de psicometría. Tendremos entonces otras 2 sesiones temáticas, la siguiente dentro de 3 semanas y la otra el 10 de noviembre es la tercera. Bueno, el equipo docente que los acompaña hoy, la profesora Edna Edith Vargas y quien les habla, José Gregorio Ortiz. Entonces, pues hoy vamos a revisar lo relacionado con el uso que se le hace a las pruebas psicométricas en la psicología, entendiendo que cuando hablamos de pruebas psicométricas, pues son estas pruebas objetivas que están conformadas por un número relativamente alto de preguntas, o para hablar en términos más precisos o técnicos, de ítems o reactivos. Y por ejemplo, pues existen otras pruebas o tareas experimentales o pruebas proyectivas que también se usan bastante en distintos escenarios, ¿sí? El WARTEC, eh, la prueba pues de la figura humana, de dibujar la figura humana, dibujar, no sé, una casa, un árbol y una persona. Bueno, esas pruebas son proyectivas y no las vamos a revisar porque pues digamos que nos vamos a centrar precisamente en las pruebas psicométricas. Hablemos entonces de la naturaleza y usos de las pruebas psicológicas. Algo que, digamos, por lo que atravesamos todos es que a lo largo de nuestra vida debemos enfrentarnos a distintos tipos de pruebas, sobre todo, digamos, en nuestro contexto como de nuestra formación educativa y también en lo laboral. Sí, cuando uno va a aplicar a un trabajo, pues muchas veces le aplican a uno un tipo de prueba. Entonces, pues los resultados de las pruebas tienen que ver con el destino de las personas, o a partir de los resultados obtenidos en las pruebas se toman decisiones, ¿sí? Eh, por supuesto, con base en la interpretación que hacen expertos. Por tanto, conviene tener pues una aproximación, porque nosotros como psicólogos, entonces, tenemos o vamos a tener una alta responsabilidad y nuestras decisiones pueden afectar, para bien o para mal, la vida de un individuo o de un grupo de individuos. Esto relacionado, esta diapositiva aquí se relaciona con lo que veíamos en la web conferencia, la última que tuvimos esta semana. Entonces son algunas preguntas fundamentales que nos podemos hacer en relación con las pruebas. En relación con las pruebas, nos preguntamos por la confiabilidad de estas. Eh, y cuando hablamos de la confiabilidad debemos recordar que se trata de la estabilidad que tienen las mediciones obtenidas por la prueba. Entonces, cuando una prueba es confiable, una prueba, digamos, de personalidad, yo se la puedo aplicar a una persona hoy y se la puedo aplicar dentro de 2 semanas y se espera que se obtengan pues las mismas puntuaciones o muy parecidas, ¿no? Pueden haber ligeros cambios o fluctuaciones en la medida en que pues no somos tampoco como una roca rígida, y en nuestros procesos psicológicos podemos tener ciertas variaciones, ¿sí? Eh, Cuando una prueba tiene unos reactivos
o sea, unos ítems, unas preguntas redactadas, pues redactadas de manera confusa, ambigua. Eso ya le resta confiabilidad a la prueba porque entonces una persona que la resuelva hoy puede obtener una puntuación distinta a pues si la resuelve dentro de 2 semanas. Entonces, pues ahí hablamos de la confiabilidad por estabilidad temporal. O también, pues, que los distintos ítems o reactivos sean semejantes en lo que evalúan. Entonces, pues, que haya una consistencia interna. Eso es la confiabilidad. Se espera que una prueba sea confiable en ese sentido, que yo la aplique en distintos momentos y que se obtengan, pues, los mismos resultados. El que obtuvo bajo en, no sé, una prueba de depresión, si se la aplico dentro de 3 semanas, asumiendo que no le va a pasar nada extraordinario en su vida, se espera que tenga como la misma puntuación en esa escala de depresión. También nos preguntamos acerca de la validez, es decir, ¿mide la prueba realmente lo que busca medir? No siempre es tan sencillo como parece construir una prueba que me mida lo que yo pretendía medir. A veces, digamos que por supuesto, entonces se requiere que yo tenga pues como una construcción teórica de la cual parto. Y si no tengo esa claridad teórica, conceptual del constructo que quiero medir, puedo terminar midiendo otra cosa distinta. La neutralidad, que las mediciones no tengan sesgos relacionados, por ejemplo, con ciertas características sociodemográficas, como sobre todo el sexo o género, em, grupo étnico, la edad, ¿sí? Entonces, a veces sucede que pues si una prueba se desarrolló en una cultura, digamos la cultura anglosajona, pues sí, las personas estadounidenses o de pronto británicos tienen unas comprensiones diferentes a lo que significa ser extrovertido o introvertido. Y eso va a llevar a que de pronto entonces la prueba pues no debería ser necesariamente la misma para una cultura anglosajona que para una cultura, digamos, como la nuestra latinoamericana, ¿sí? Evaluando ese tipo de rasgos. No se esperen, o sea, se debe evitar que hayan esos sesgos de tipo cultural y también pues de género. ¿Cómo se deben interpretar las puntuaciones de una prueba? Esto pues entonces nos remite, y es otra pregunta que nos formulamos cuando usamos las pruebas, nos remite al uso de las normas. Una prueba estandarizada, psicométrica, tiene una serie como de pautas, de condiciones ya establecidas que deben venir en el manual y que me indican cómo es que la debo aplicar en relación con tiempos, con instrucciones, con los puntajes que indican el rasgo bajo o medio, moderado o alto, el rasgo que esté evaluando. Si estoy evaluando ansiedad, depresión, extroversión, introversión, responsabilidad, lo que esté evaluando. Y hay ciertos puntajes que refieren a, pues entonces decir que la persona es altamente responsable, moderadamente responsable, en fin. Bueno, y ahorita volvemos a esto de las normas, pero primero, pues dos conceptos que también son centrales, importantes, distinguir entre evaluación y prueba, o prueba y evaluación. Entonces, tenemos que la evaluación es un concepto más macro, más amplio, que se refiere a todo el proceso de recopilar información acerca de un individuo y luego utilizarla para hacer inferencias sobre sus características y predecir su conducta. La evaluación incluye realizar una entrevista, una observación, distintos, distintas herramientas. La evaluación puede definirse como la valoración o estimación de la magnitud de uno o más atributos en una persona. Y entonces en la evaluación, como tradicionalmente se ha entendido, en la evaluación están incluidas las pruebas. Es decir, yo uso las pruebas dentro de un contexto más amplio de evaluación psicológica. Las pruebas representan solo una fuente de información utilizada en el proceso de evaluación. La evaluación entonces pues va más allá. Y en ningún momento se ha querido decir que
que la prueba sea suficiente si lo que me interesa es hacer esa evaluación. Por supuesto, pues hay contextos en que sí la prueba pues, puede ser suficiente, digamos, si estoy en un contexto de selección de personal, pero si ya es un contexto, por ejemplo, clínico, terapéutico, yo me valgo de una prueba, pero también recopilo otros tipos de información. Bueno, tenemos entonces pues una definición y unas características de las pruebas. Vamos a encontrar muchas definiciones, diferentes definiciones de las pruebas, pero aquí podemos decir que las pruebas son variadas en sus formatos y en sus aplicaciones. No obstante, la mayoría pues poseen unas características en común. Y es que estas son, cuando hablamos de pruebas, aquí ya se debe entender que estamos hablando de pruebas psicométricas. Son procedimientos estandarizados, es decir, que se tienen unas condiciones, unas pautas, y digamos que debe aplicarse como con cierta inflexibilidad, ¿sí? De manera que no se vean afectados los datos. O sea, yo debo tener dentro de esos procedimientos estandarizados ya una claridad de si el sujeto lee la instrucción o yo se la doy. Y si se la doy, si yo le leo la instrucción, debo leerla de modo muy similar pues para los distintos individuos, teniendo en cuenta que fueran pues pruebas individuales. El tiempo también, la manera como por ejemplo está impreso el instrumento, bueno, todo esto. Consideran una muestra de la conducta en el sentido de que pues la prueba está construida o consta de un conjunto de ítems o reactivos que son una muestra de todo un universo, de toda una población de posibles ítems. Entonces, por ejemplo, si la prueba es de ansiedad, pues yo redacto unos reactivos como de distintas situaciones, ¿sí? Entonces, cuando me encuentro dentro de un grupo de personas en un establecimiento, me sudan las manos. Eso es un reactivo. Y plantea una situación hipotética de las miles y miles de situaciones en las que se puede ver una persona y en las que puede empezar a generarse ansiedad. Pero como no puedo construir una prueba con 500 ítems, sino que pues debe ser algo que no genere fatiga, entonces 30, 40, 50 ítems son una muestra. Permiten obtener puntuaciones o derivar categorías, por supuesto. Entonces, pues lo que me arroja la prueba son unas puntuaciones que también veíamos que pues luego las transformamos. Obtenemos una puntuación cruda y sobre esa puntuación puedo aplicar unas fórmulas matemáticas, estadísticas, para hacer una interpretación también luego de hacer esa transformación de puntuaciones y derivar categorías. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de una prueba de ansiedad, pues encontramos que hay personas levemente ansiosas, o digamos que bajo nivel de ansiedad, levemente ansioso, moderadamente ansioso en una situación crítica, o si la prueba es de inteligencia, pues también ese tipo de términos que usamos en el lenguaje coloquial, de cuando hablamos de una persona con una inteligencia limítrofe, o una inteligencia al otro lado, pues más como alguien brillante o superdotado, son categorías que se usan y que se relacionan con los puntajes que obtienen las personas, en ese caso, pues en una prueba de inteligencia. Contemplan normas o estándares, bueno, esto refiere como a lo mismo, ¿sí? El conjunto de condiciones que vienen en el manual de cómo aplico la prueba y predicen conductas no evaluadas. Esa es el sentido de las pruebas. No tener que yo someter a la persona como a situaciones reales, sino que pues la prueba debe ser predictora, ¿sí? De conductas que no evalúo directamente. En ese sentido, pues yo puedo vamos a encontrar aquí en esta sesión como diferentes clasificaciones, distintos tipos de pruebas. Pero una primera clasificación es que hablamos de las pruebas referidas a la norma,
en la que se asume que se le aplicó la prueba ya a un grupo grande de personas, a una muestra grande, una población, y se obtuvieron unos puntajes, y yo lo que hago cuando se le aplico ya a un individuo particular, a un grupo particular, es hacer una comparación. Ya entonces la apliqué a, sí, no sé, se aplicó a 1.300 personas de distintos estratos. Tengo ahí como, por ejemplo, pues sí, que la muestra es representativa, porque digamos que el tanto por ciento eran hombres y el tanto por ciento mujeres, y por decir que el 48% eran hombres, y pues es como la misma, puede ser la misma proporción de porcentaje de hombres y mujeres en un país, ¿sí? Entonces, en ese sentido, construye una prueba, sí, una muestra representativa, teniendo en cuenta el género y otras características sociodemográficas. Y pues cuando se la aplico a Juan, a Pablo, a María, comparo la puntuación de Juan, que es un muchacho de 17 años, ¿sí? Sexo masculino, 17 años. Entonces voy y miro la norma y a ver entonces prueba de inteligencia, adolescentes de tal edad de 16 a 18 años, hombres, ¿sí? Entonces pues yo lo comparo con lo que se ha obtenido con un grupo similar o con las mismas características sociodemográficas de mi sujeto. Y pruebas referidas al criterio, aquellas que miden lo que una persona puede hacer en lugar de comparar sus resultados con los niveles de desempeño de otros individuos. No hay una comparación, entonces es más como las pruebas cuando le aplican a uno un parcial, sí, una prueba en una clase. Entonces ahí yo no hago una comparación con una norma, sino sencillamente de 40 preguntas, ¿cuántas puede responder correctamente? Esas son las referidas al criterio. Ahora entonces este concepto de normas, que también se conoce como estándares. La puntuación de prueba de un individuo se interpreta al compararla con las puntuaciones obtenidas por otros individuos en la misma prueba. Por supuesto, pues debo hacer la comparación con las puntuaciones obtenidas por individuos con las mismas características similares, ¿sí? Y tener en cuenta que también pues eh, los juicios que yo emita a partir de los puntajes que obtienen las personas en una prueba, por ejemplo en el contexto de selección de personal, pues dependiendo del tipo de trabajo, no voy a, no voy a emitir los mismos juicios. O sea, digamos, si una prueba me evalúa entre diferentes rasgos, una prueba de personalidad me evalúa entre diferentes rasgos, me evalúa nivel de agresividad, nivel de agresividad de las personas. Entonces, o sea, el nivel de agresividad, de respuesta agresiva al que puede llegar una persona. Pues redacto unos reactivos o ítems que me evalúan eso. No me interesa de la misma forma si digamos, el trabajo es para ser cajero de un banco o para ser vigilante, ¿no? O sea, como esto de vigilancia privada, o policía, portero. Entonces, pues ahí van a haber unas diferencias, ¿sí? Entonces, pues las normas van a ser distintas. O el nivel de agresividad, la puntuación de a partir de la cual se considera agresivo, pues no es lo mismo para hombres y para mujeres. Y cambia también de acuerdo a la edad. Por sexo, por edad y también de acuerdo al interés, por ejemplo, en la selección de personal, el tipo de trabajo. Las normas son el resumen de los resultados de la prueba obtenidos en un grupo grande y representativo de individuos. Esto pues ya se mencionó, que la muestra pues no puede ser como tomada por conveniencia, como las personas que yo me iba encontrando, o porque tuve posibilidad de aplicarle esto a un grupo de estudiantes que me dieron el permiso en toda una universidad, pues esa muestra no va a ser representativa. Las normas establecen un desempeño promedio y sirven para indicar la frecuencia con la que se obtienen diferentes puntuaciones altas y bajas. Con las normas, entonces, yo obtengo como esos distintos estadísticos en las normas, tengo la información, pues esas normas vienen de nuevo pues en el manual, ¿sí? Cuando compro la prueba, pues hay como los protocolos, las cartillas
y pues las normas, pues una cartillita en la que me hace esas indicaciones de, entonces la aplicación fue a 1.200 personas, el promedio, ¿sí? Saber entonces cuánto es el promedio y la desviación estándar, y eso es como los primeros elementos, y muchas veces entonces pues también van a incluir esto de las puntuaciones Z y puntuaciones T, o sea, puntuaciones transformadas, que se usan para distintas pruebas. Y a partir de eso, entonces yo puedo entender, pues, si la persona obtuvo una puntuación inferior al promedio, superior al promedio, etc. Listo. Bueno, aquí entonces doy paso para que la profe Edna nos presente esta parte. Profe Edna. Profe Edna está. Voy a revisar, no sé si de pronto tuvo inconveniente. Está diciendo que no tiene audio. Ah, carambas. Profe, entonces me confirmas si continúo y pruebas a ver si puedes resolver el audio, profe. Me confirmas aquí por chat si voy siguiendo entonces. Bueno, me dices que no me sirve, no te sirve el audio. Voy a continuar, profe. Entonces, porfa, sigue probando. Y apenas tengas el sonido, profe, entonces me avisas. Bueno, vamos a hablar aquí en esta parte de... Pueden haber diferentes formas de clasificar las pruebas, ¿sí? Dependiendo del texto. Ustedes van a encontrar entonces diferentes formas de entender esta clasificación. Pero pues una forma que uno puede clasificar las pruebas, pues es que uno puede hablar de pruebas que son de aplicación grupal y otras que son de aplicación individual. Y la regla es que una prueba de aplicación grupal usted la puede igual aplicar a una sola persona también. Además de aplicársela a un grupo, se la puede aplicar a una persona. Dependiendo, o sea, si se dan ciertas circunstancias. Pero una prueba de aplicación individual es una prueba de aplicación individual. No se puede aplicar de manera general. Muchas veces la misma lógica de la forma como aplico la prueba, por ejemplo, no sé, el WISE requiere que uno interactúe con el individuo y le vaya presentando, por ejemplo, sí, como ciertos objetos. El WISE es una prueba de inteligencia. Entonces, es como todo un maletín lleno de, pues como de piezas sí, piezas como cubos de dos colores, bueno, diferentes como elementos, no es solamente como una prueba de lápiz y papel, sino como diferentes elementos. Y así otras pruebas que vienen como en un maletín y yo debo interactuar con la persona, eso hacerlo con un grupo de los que fueran, no sé, 10 15 20 personas, pues eso no se puede, ¿sí? Entonces recuerden, la prueba grupal sí se le puede aplicar a un individuo, pero la individual es individual, no se puede aplicar a un grupo.
Y nosotros encontramos que hay pruebas de inteligencia, de aptitud, de aprovechamiento, de creatividad, de personalidad y de intereses. Entonces vamos a ir viendo estas pruebas, pues en esta clasificación. Yo creo que con las que más estamos acostumbrados, pues son con las de inteligencia y de personalidad. Y las de inteligencia lo que buscan es tomar muestras de varias habilidades con el fin de estimar el nivel intelectual general del individuo. Y estas pruebas pues han tenido una evolución. No siempre se entendió la inteligencia de la misma forma. Y lo que se busca, por ejemplo, ahorita bueno, les pregunto yo a ustedes para también dinamizar un poquito. ¿Qué es lo que ustedes sienten que no debe faltar en una prueba de inteligencia o que generalmente le aparece a uno? Tareas o digamos como subpruebas de qué tipo de contenido. ¿Qué traen siempre las pruebas de inteligencia? Uy, no sé, profe, tal vez como conceptos básicos, no sé. Conceptos básicos, bueno, no, es que conceptos básicos está como muy general. Piénsenlo en términos, por ejemplo, como de las materias del bachillerato, ¿sí? Entonces, de esas materias que encuentra uno en las pruebas de inteligencia generalmente. Mm, interpretación, preguntas de interpretación. No, sigue siendo como muy, pues de pronto tienes razón, pero son como, pues, digamos, en el sentido de las materias del bachillerato, hay unas que están privilegiadas sobre otras. Matemáticas. Exacto. Matemáticas, por ejemplo, uno siente y en la sociedad muchas veces eh, no estoy diciendo que deba ser así o no deba ser así, sencillamente estoy como describiendo que a nivel de sociedad muchas veces la inteligencia, por ejemplo, se juzga a partir de qué tan buenas son las personas, por ejemplo, en razonamiento lógico-matemático. Pero sí es una realidad que entonces pues las pruebas de inteligencia a partir de cierto momento de la historia, traen cuestiones de, sí, que evalúan como esto, que como que se quiera llamar razonamiento cuantitativo o pensamiento lógico-matemático. También traen, por ejemplo, sobre aptitud verbal, más otros aspectos que sí pueden ser más transversales, como por ejemplo evaluar de alguna forma la memoria, ¿sí? Memoria. No confundir, por ejemplo, pues una prueba de inteligencia es algo distinto a evaluar conocimientos, ¿sí? Eh, que eso ya se refiere como a las pruebas de aprovechamiento o de rendimiento. Las pruebas de inteligencia arrojan una puntuación resumida general con base en los resultados de una muestra heterogénea de reactivos y entonces pues busca evaluar eh, no, no un solo campo, sino puede tener como subpruebas, ¿sí? Dimensiones. Entonces, la dimensión de lo matemático, de lo verbal, lingüístico. A veces tienen como también las tareas de ejecución. O sea, ya la persona tiene que hacer algo y es cuando les menciono que, por ejemplo, le pueden dar cubos. Como esas cosas que, por ejemplo, no sé, uno también se ha encontrado en la vida se puede evaluar ciertas capacidades intelectuales con cosas tan sencillas como, o bueno, como esto del tangram, ¿sí? De hacer unas figuras ahí como con unas figuras geométricas que en cierto orden pues generan un cuadradito, entonces pues se las desordenan a uno y uno tiene que pues hacer entonces una grulla o alguien como si estuviera en una canoa, bueno. Hay pruebas de inteligencia de aplicación individual y pruebas de inteligencia grupales. En las individuales tenemos el WISE, cuando hablo del WISE me refiero a la escala Wechsler. Wechsler pues es un autor que creó distintas pruebas, o sea, para adultos, para niños, para preescolares. El WISE es pues la versión para adultos. La escala de inteligencia de Stanford Binet es otra, ¿sí? Pues precisamente de Binet.
Y pues Stanford es como una universidad en Estados Unidos. Entonces, como la versión estadounidense de una prueba que hizo Binet con otro autor, Simón, en Francia. Prueba de capacidad escolar Otis Lennon, pues ya es otra que es grupal. Permite estimar la capacidad mental para tener un buen desempeño en asignaturas escolares típicas. Bueno, pruebas de aptitud. Estas, por ejemplo, son el del contexto laboral. Se utilizan para predecir el éxito en una ocupación, curso de capacitación o actividad educativa. ¿Sí? Aptitud puede ser como desde algo artístico hasta trabajos como más, pues no sé, como de máquinas, de herramientas, ¿sí? Como en el contexto, por ejemplo, del trabajo de la carpintería, de la ebanistería, ¿sí? O cuestiones más artísticas, música, bueno, todo esto. Pruebas de aprovechamiento, estas sí son pues como la prueba incluidas las pruebas de estado, miden el grado de aprendizaje, éxito y logro de un individuo en una materia entendida como un curso, una asignatura. Y pues por lo general pueden tener varias subpruebas. Entonces, por ejemplo, aprovechamiento, sí, no sé, en matemáticas, pues puede tener subpruebas como de las ramas de la matemática. Aquí encontraríamos a las baterías utilizadas en las escuelas primarias y secundarias, prueba de rendimiento Stanford, prueba Iowa de habilidades básicas, también pues las pruebas nuestras de Saber 11, Saber Pro, y pues tienen evaluación de áreas como lectura, matemáticas, lenguaje, ciencia y ciencias sociales. Pruebas de creatividad, estas son difíciles de... La creatividad es un constructo que a veces se nos vuelve muy volátil y todo lo que tenga que ver con lo artístico, por ejemplo, o con lo literario, pues es como tan subjetivo, de manera que no siempre es fácil evaluar la creatividad, ¿sí? Termina siendo muy subjetivo. Eh, no todo el mundo considera igual, digamos, una pieza musical. Hay como una parte que se nos escapa ahí, que no es fácil de lograr llevarla como a una puntuación y ponernos todos de acuerdo de la calidad de una obra musical o de un poema, de un cuento. Bueno, evalúan habilidades del sujeto para generar nuevas ideas, descubrimientos o creaciones artísticas que se consideren con valor social, estético o científico. Entonces, pues sí ha habido desarrollos para evaluar como una creatividad general, pero entonces, pues, por ejemplo, son sobre todo como en el contexto como de algo muy visual. Y bueno, las pruebas de personalidad, aquí pues esta imagen de 16PF5, o sea, de 16 factores de la personalidad, quinta versión de esta misma prueba. Miden rasgos, cualidades o conductas que determinan la individualidad de una persona. Y pues hay unas teorías detrás de estas pruebas de personalidad y es algo que ustedes deben tener en cuenta, que siempre cuando uno arranca a construir una prueba, pues uno tiene que revisar precisamente la teoría y detrás de pruebas específicas, pues hay ciertas teorías. Nosotros, bueno, esto aquí era como para distinguirlo de cuando hablamos de pruebas de personalidad, pues estas que tenemos aquí son las objetivas, las otras que no son objetivas pues serían las proyectivas, ¿sí? Pero pues de esas no vamos a hablar aquí. Pero entonces es entender que pues es como sinónimo, hablar de pruebas de personalidad psicométricas, pues estas son objetivas. Significa que la calificación está basada en reactivos que se responden con falso o verdadero o un formato similar y pues que no depende, o sea, la puntuación que obtenga un sujeto no va a depender de juicios del investigador, del que le aplicó la prueba. La puntuación, si se hace bien el cálculo,
sea un psicólogo el que se la aplicó o sea otro, tiene que ser la misma puntuación. Ya otra cosa es la interpretación que puede hacer ese psicólogo, uno u otro, sobre esa puntuación. Inventario multifásico de personalidad de Minnesota, también conocida, el MMPI, el inventario de depresión de Beck. Fíjense que algunas pueden evaluar la personalidad como un constructo amplio y otros como más específico. El 16PF. Hay pruebas que pueden medir los rasgos de personalidad dentro del rango normal y otras sirven como instrumentos clínicos para medir los padecimientos patológicos e incapacitantes. Entonces también pues no todas las pruebas me van a servir de personalidad me van a servir para lo mismo. Hay unas que se les aplicaría como a personas que no tienen eh, o no se sospecha de que haya como un diagnóstico de una psicopatología, mientras que otras pruebas sí se usan ya más en el contexto de cuando se tiene el diagnóstico de que la persona pues tiene algún tipo de afectación en su salud mental. Y también pues más en el contexto de lo psiquiátrico, pues entonces se pueden usar ciertas pruebas con esa población que no se usan pues con personas pues funcionales, entre comillas, normales. Pruebas de intereses, inventarios de intereses miden la preferencia de un individuo por actividades o temas, ayudan a determinar la elección de una ocupación. Entonces, es de pronto con lo que ya nos hemos encontrado que cuando uno está como en los últimos grados del bachillerato, a veces pues le aplican a uno como estas pruebas de intereses vocacionales, ¿sí? Para saber pues en qué es bueno uno, qué le gusta a uno, ¿sí? Am, y que no son, digamos que tampoco muestran con una total especificidad cuál sería la carrera para uno, pero sí como el campo. Entonces una persona puede, a partir de las respuestas, pues lo que se infiere es que la persona le gusta y puede ser adecuado que estudie algo relacionado con las ciencias sociales o con las humanidades o con las ciencias exactas o con las ingenierías, pero no al punto como decir, no, esta persona debe estudiar ingeniería eléctrica. Usadas ampliamente en bachillerato y universidades para ayudar a los estudiantes a explorar los trabajos acordes con sus intereses. Entonces ahorita vemos pues unos ejemplos y aquí pues se menciona el inventario de intereses sólidos y la búsqueda de carrera de CUDER. Veamos entonces el de CUDER, es como una ficha de esta, que es de intereses. Escala de preferencias vocacional de CUDER. Se aplica pues desde estudiantes de sexto a, bueno, digamos que como en el bachillerato o de 15 años en adelante. El objetivo que tiene la prueba es descubrir las áreas generales donde se sitúan los intereses y las preferencias del individuo. Su tiempo de aplicación es aproximadamente 30 minutos. Se usa en el contexto educativo y de organizacional. Puede ser de aplicación individual o grupal. Entonces, esta prueba, similar a otras pruebas también de intereses, es decir, de este tema de la psicología que también es como muy presente en la sociedad, de la orientación vocacional. Y en esta prueba, entonces, se presentan de a tres reactivos, perdón, no son reactivos, sino eh, como descripción de actividades y la persona debe indicar de las tres actividades, debe indicar cuál es la que más le gusta y la que menos le gusta. Entonces, por ejemplo, vienen tres frasecitas que dice, cuando viajo me gusta observar a la gente. Y otra frasecita ahí como del grupito, cuando viajo me gusta observar el paisaje. Y otra frasecita de ese grupito, cuando viajo me gusta observar las cosechas al lado de la carretera. Entonces, pues
la persona dice, pues, cuál es la que más le gusta. Por ejemplo, observar a la gente, ¿sí? La que menos le gusta, observar las cosechas. O lo que respondiera la persona. A partir de grupos, entonces, de 3, en esta prueba CUDER, esto es específicamente de la CUDER, grupitos de 3, descripciones de 3 actividades, la persona va indicando la que más le gusta, la que menos le gusta, y pues la otra, pues, es como la neutra. Y esto me va, pues, evidenciando un perfil del tipo de actividades por las cuales la persona, pues, se siente interesada. Eso es como, a veces vienen, digamos, de a dos solamente. La que más, entonces indica la que más le gusta y la que menos le gusta. Otras, la lógica es como de siempre de a dos, indicar cuál es la que no le gusta. Esto es entonces un ejemplo de prueba de intereses. Y ahora veamos pues un ejemplo, y aquí sí les pido que cada uno vaya realizando esto. Entonces, pues me van diciendo, voy a leer la instrucción, pero ahí ya le toca a cada uno, pues con una hoja y con un lápiz o esfero, pues ir eh, poniendo qué puntaje da. Voy a leer entonces la instrucción del DAS 21, un instrumento cortico, pero pues validado, estandarizado, que me permite evaluar depresión, ansiedad y estrés. Esta es la versión corta. La versión corta tiene 21 reactivos. Hay una versión larga que tiene 42. Entonces, la instrucción, por favor lea las siguientes afirmaciones y coloque un círculo alrededor de un número 0, 1, 2, 3 que indica en qué grado le ha ocurrido a usted esta afirmación durante la semana pasada. Durante la semana pasada, o sea, pues desde el sábado pasado hasta hoy. La escala de calificación es la siguiente. Entonces, 0 es no me ha ocurrido. 1 me ha ocurrido un poco o durante parte del tiempo. 2 me ha ocurrido bastante o durante una buena parte del tiempo. 3 me ha ocurrido mucho o la mayor parte del tiempo. Entonces cada uno va a poner, pues es como no vaya a copiar todo el ítem, ¿sí? No es necesario. Va a poner el número de la pregunta, 1, 2, 3, 4, 5, y al ladito pues va a poner, según corresponda, un número de estos, 0, 1, 2 o 3, ¿sí? Por favor, hagámoslo y me dicen en qué momento puedo pasar a la siguiente. Vámonos haciendo, por favor. Yo aquí reviso a ver cuántos estamos. Ahorita les vuelvo a... Es para revisar aquí, perdón, solamente un momento. Bueno, habían más inscritos. No sé si se les olvidó qué pasó, pero pues ahí en la plataforma aparecían más inscritos. Entonces, listo. Bueno, porfa me avisan cuando ya hayan terminado esta para pasar a la siguiente diapositiva. Yo creo que unos 2 o 3 minutos y ahí paso, pero pues me avisan. Por mi parte, ya voy en la octava. Vale, gracias Juanita. ¿Alguien más? ¿Ya terminaron? No he escuchado a Solange hoy, no sé si no tiene sonido. Mayra tampoco ha participado. Solange sí, pero está escribiendo, profe. Ah, listo, vale, bueno. Y respondió, es que aquí Solange ya... Sí, creo que ¿sí? está respondiendo en el chat. Yo lo estoy haciendo en un papel, no sé si está bien. A ver, perdón, les quito aquí un momentico. Se demoró ahora para mostrar el chat. Ah, Solange está... No, pero vas en la 1, no creo. Bueno, Solange, es que era más como cada uno porque pues son tus respuestas, ¿sí me entiendes? Es como, sí, pues y digamos, pues no es una prueba diagnóstica. Eso sí también pues quiero aclararlo, no es una prueba que me permita hacer un diagnóstico, requiere una evaluación más amplia,
pero la idea es que cada uno lo hiciera más como en una hoja para sí mismo, ¿sí? Como una autoaplicación, porque de todos modos, pues aquí pueden haber unas cosas sensibles. Bueno, doy un poquito de espera porque es que como que Solange iba apenas en las primeras. Pero pues espero que me hayas escuchado, Solange, que pues la idea no es que las copien ahí en el chat. Sí, ya dijo que, bueno, que gracias. Vale, listo. Bueno, fíjense, voy comentando un poquito. Fíjense que, por ejemplo, esta prueba pues va a tener unos ítems que evalúan depresión, otros ansiedad y otros estrés, ¿sí? Y que pues hay unas que son como más, piénsenlo para cuando ustedes en su futuro profesional de pronto tengan que construir una prueba. Entonces, pues por ejemplo, aquí hay unos ítems que son más como conductuales y otros que son más como cosas, pues, psicofisiológicas, ¿no? Respuestas fisiológicas. Pues porque aquí igual se están evaluando como eh, trastornos afectivos, pues en este contexto. Entonces, uno puede ver como esos elementos de que hay algo que es como más, unos que son más conductuales, otros más fisiológicos. Bueno, yo creo que 30 segundos más y la paso. Aquí pues aparecieron 8 reactivos, ahorita pues entonces la otra parte de la prueba y ya miramos cómo es que vamos a hacer pues esa interpretación o más que interpretación pues obtener los puntajes. Esta es sencilla, esta es de una sencilla lectura de las puntuaciones. Yo creo que ya. Listo, aquí entonces están los reactivos, los otros, ¿cuántos? Otros 13. Me avisan también cuando vayan terminando. Por mi lado ya finalicé. Vale, gracias, Juanita. Bueno, demos un minuto más de espera y entonces ya miramos cómo es la obtención de los puntajes de cada una de las categorías o dimensiones. Estimado tutor, ¿su merced me escucha? Sí, señora. Ay, por fin me funciona el micrófono. Ya terminé ¿Ya también la prueba. terminaste? Sí, Listo. señor. Vale, gracias. Entonces, Yo también. gracias, listo. Entonces yo creo que ya podemos pasarla para hacerla. Recuerden que aquí estamos mirando el DAS 21
y hay otra pues que es de 42 ítems. Aquí pues 21 pues porque son 21 ítems, que evalúa depresión, ansiedad y estrés. Y aquí ustedes entonces, y pues esto es en escala Likert, les puede servir como ejemplo. Igual son temas distintos en lo que tienen que hacer en el paso 3, ¿sí? Son otras, los constructos son otros, ¿sí? Autoeficacia, resolución de conflictos. Pero pues aquí tenemos un primer acercamiento a pues, escala Likert. Sí, esto es escala Likert. Entonces vamos a obtener las puntuaciones así. Depresión, usted sencillamente va a hacer una suma directa, no tiene que hacer sino solo sumar los ítems 3, 5, 10, 13, 16, 17 y 21. Si puso 0, pues es 0. Y si puso más 1, pues 0 más 1. Si puso otra vez 1, 0 más 1 más 1. Bueno, los ítems 3, 5, 10, 13, 16, 17 y 21 son depresión. Ansiedad, pues ahí están cuáles son los ítems. Y estrés, cuáles son los ítems. ¿Sí? Entonces también, pues, vamos sacando esas puntuaciones cada una. Y bueno, y si quieren compartirnos, ¿sí? Y decir, bueno, yo, aquí por ejemplo, es posible que les dé una puntuación a nivel de estrés más alto que comparado con las otras, ¿no? Depresión, ansiedad y estrés. De pronto sí puede haber estrés, más no depresión o ansiedad. Si da menos aquí, pues para entender, si da menos de 5 a 6, menos pues es que es en nivel normal, o sea que no hay riesgo. Menos de 4 de ansiedad, pues también, o sea, normal. 8 a 9, menos de 8 a 9, o sea, 6, 7, no sé, pues estrés, menos que estrés leve. Aquí lo preocupante pues ya empieza a ser cuando aparezca moderado y por supuesto severo y extremadamente severo. Entonces, por favor también me avisan si ya van obteniendo los puntajes. Y uno, por ejemplo, aquí puede también trabajar, pues que puede que haya una correlación entre uno y otro. Pero ahí sí ya más también depende, es como de cada individuo. Bueno, yo les puedo compartir que en depresión solo tuve, ay no, no sé, 5. 5, Sí, leve. Bueno, ajá. ansiedad 3 y estrés 12. 12, estrés moderado. Tengo mucho estrés. Sí, sí, efectivamente en estrés es donde uno ve que puntúan más. Gracias, Juanita. Listo, entonces, pues bueno, a tratar de tomarse las cosas con más calma, yo creo. Sí, pero no Reducir. sé, voy a mirar si depresión me quedó mal, porque sí he visto que a veces Ah, tengo situaciones como que soy, sí, como un poco ansiosa, como acelerada, como que autoexigente en muchos aspectos de mi vida, pero ansiedad no, voy a verificarla, se me hace raro. Depresión, perdón. Voy a mirar. listo. Ajá, listo, gracias. Sí, y revisar pues que no haya habido ahí algún error en las sumas. Listo. No sé si alguien más quiera compartir sus resultados. Pues sí, si lo desean. Si no, Profe, entonces pues sí, Solange, profe, en sí, depresión me dio 2. 2. Bien, Ansiedad, listo. en ansiedad me dio 7 Moderada. Listo, sí. y estrés 5. 5. Entonces tú estás más bien es por el lado de la ansiedad. Ansiedad, sí, señor. Y sí Sí, salió. Sí. sí. Sí, entonces también ahí pues hacer respiración profunda. La ansiedad pues es muy fisiológica, ¿no? Cada quien tiene sí, respuestas fisiológicas. Algunos la sienten más en el corazón, les tiemblan las piernas, a la gente le tiembla la voz, a otros les dan ganas de ir al baño.
pero la cuestión entonces es muy de esto de sistema simpático y parasimpático, y si logra uno tener un cierto nivel de control, o sea, el nivel de control de la ansiedad pues también es como que uno lo va logrando con los años, pero también hay un tema relacionado con la manera en que uno respira, por supuesto, la calidad de la alimentación y del sueño. Entonces, si uno empieza a sentir que como que ya a veces la ansiedad se le sale uno de control, lo desborda, uno debe prestarle atención como a esos distintos, pues además de otros factores más, no sé, psicosociales, pero cuestiones de alimentación pueden influir, por supuesto también como a veces son como unas condiciones de la salud física o sí, como también de lo endocrino particulares, pero pues uno va aprendiendo que hay ciertos alimentos que le sirven comer y otros alimentos que al contrario, sí, le afectan a uno negativamente esos niveles de ansiedad. Lo que uno puede hacer y que lo que se puede hacer de una manera sencilla son estas cuestiones como de meditación, relajación, mindfulness, aprender unas formas de respiración, pues una respiración como no superficial, sino como más profunda, diafragmática. Eso tiene efectos como bastante inmediatos. Bueno, listo. Los usos de las pruebas, nosotros encontramos que las pruebas nos pueden, pues, digamos que yo encuentro también aquí diferentes clasificaciones. Entonces, pues, se puede hablar de que las pruebas, pues, sirven en contextos clínicos, educativos, organizacionales, sí, pues, como los campos de la psicología. O, pues, también otra clasificación, pues, es hablar de estos usos de las pruebas para clasificar, pues, clasificar a las personas. Ahorita lo vemos más en detalle para hacer un diagnóstico y planeación de tratamiento, como autoconocimiento. Por ejemplo, ahorita el ejercicio que hicimos, pues la idea es más de un autoconocimiento y uno pues puede, las pruebas no se encuentran tan fácil por internet, porque lo que pasa es que tienen su costo y hay como mucho celo de que pues como no cualquiera puede hacer una aplicación de estas pruebas, entonces pues se mantiene como mucha reserva. Eso y la razón económica de pues que cuestan bastante dinero para evaluar programas y para investigación, obviamente. Entonces, cuando hablamos de la clasificación, pues nos referimos a asignar a una categoría, distribuir personas en los diferentes programas adecuados para sus necesidades o habilidades. Sí, por ejemplo, bueno, en el contexto educativo y en el contexto clínico, hacemos esa asignación para detectar. Y aquí, por ejemplo, como unas pruebas que son sencillas, cortas, rápidas, que permiten identificar a individuos que podrían tener características o necesidades especiales. Igual lo que sucede es que pues muchas veces de todos modos necesitamos pruebas adicionales que nos permitan como refinar, porque sí, aquí se habla de detecciones como a veces que se tiene que tomar como decisiones rápidas y son pruebas cortas. Certificación y selección, estas del contexto del organizacional, eh, y también educativo, sencillamente pues como para dictaminar si alguien es aprobado o reprobado, seleccionado o no en un trabajo. Para diagnosticar y planear tratamiento, estas pruebas pues permiten determinar la naturaleza y fuente de la conducta anormal y clasificar el patrón de conducta dentro de un sistema aceptado de diagnóstico. Entonces, sí, pues ya son las pruebas, por ejemplo, de personalidad, pero que se usan en contexto clínico. Por ejemplo, sí, una prueba ya específica de depresión como la de Beck. Para autoconocimiento, eh, sí, muchas veces realmente no es tan sencillo uno conocerse a sí mismo en lo que tiene que ver con ciertos rasgos de personalidad. Entonces, pues si una prueba es confiable y válida, yo puedo tener como, sí, como un insight de, bueno, esta prueba me está arrojando este resultado
o también, por ejemplo, en relación con intereses. A veces uno también, por ejemplo, se encuentra con pruebas que evalúan como pensamiento político y uno se puede asumir como de, no sé, como esto de izquierda y derecha y la prueba mostrarle a uno como algo diferente a lo que uno pensaba con respecto a sí mismo, de pensamiento político o de rasgos de personalidad, etcétera. Pruebas que permiten evaluar programas, esto pues sí también es en el contexto educativo sobre todo, pero pues también como en psicología de la salud. Y pruebas y el uso en la investigación. Entonces a veces yo, por ejemplo, tengo que evaluar, no sé, ansiedad de estudiantes frente a exámenes y pues a los estudiantes los voy a someter a distintos tratamientos. Por ejemplo, esto de a un grupo lo pongo a ejercicios de relajación, meditación o mindfulness, o un grupo, digamos, con un grupo aplico mindfulness, con otro yoga, con otro les pongo sencillamente música clásica, ¿sí? Em, y ver cómo eso influye sobre su nivel de ansiedad. Y entonces yo puedo tener el problema, bueno, pero ¿cómo defino la ansiedad? ¿Cómo la evalúo? Para quitarme ese problema de encima, pues sencillamente aplico una prueba de ansiedad, ya súper estandarizada, validada, y ahí resuelvo, ¿sí? Y entonces, pues la prueba de ansiedad, la puntuación en la prueba se me convierte en la variable dependiente. La prueba es la variable dependiente y el tratamiento que aplico, X o Y tratamiento, es la variable independiente. Entonces ahí pues bueno, eso es un tipo de investigación pues muy cuantitativa, ¿no? Investigación experimental, cuasi experimental, dependiendo pues de otras cuestiones. Bueno, ya nos queda poquito, ya nos falta poco. Entonces, algunos errores que pueden cometerse y pues que debemos evitar. El tiempo, teniendo en cuenta las distintas fases de la aplicación. Eh, sí debe mencionarse que tampoco podemos ser completamente inflexibles, porque por ejemplo, pues la prueba puede venir impresa, diseñada de una cierta forma y con un cierto tiempo, y si la prueba es de, digamos, razonamiento, pero yo se la tengo que aplicar a una persona que tiene una dificultad motora, yo no estoy evaluando lo motor, entonces no puedo, o sea, si me interesa el razonamiento y no lo motor, pero la persona se ve afectada por una dificultad motora de un brazo, no sé. Entonces yo debo tomar decisiones como profesional y decir, no, le doy más tiempo a la persona. Entonces, digamos, tampoco podemos volvernos tan inflexibles o tan intransigentes. Parecido a si una persona tiene un problema, una condición de discapacidad ya más de lo visual, pues también pues debo imprimirle la prueba con pues, mayor tamaño de letra. Bueno, son como distintos elementos que también los debo tener presentes. Eh, falta de claridad en las instrucciones para los examinados. Es importante que uno pues revise que las instrucciones ni usan un lenguaje muy sofisticado o algo ambivalente, ambiguo. Bueno, en fin, son como distintas cosas que a veces pueden suceder ahí en las instrucciones. Deben ser claras, o sea, una cuestión ahí como de la sintaxis y de lo semántico, porque si la prueba también es de otro país y usan ciertos términos con los que uno no está familiarizado, ¿sí? En las instrucciones. O luego ya en los ítems, que pueden aparecer unas palabras ahí que no, sí, que nosotros no las usamos en el mismo sentido. Por ejemplo, una prueba argentina y que hablen del placar, y de pronto, pues, algunas personas podrán entender por canciones, ¿no? Que sí, por el contexto de alguna canción que me hable del placar, pero para otras personas el placar, eso ni idea que es el placar. Bueno, controlar ruido y otras condiciones físicas que no sea, por ejemplo, comparar grupos, sujetos, y a un grupo les hice la prueba muy temprano en la mañana y pues estaban ahí como muriéndose de frío, y otros les hice una hora como más adecuada, no sé, sí, ruido, condiciones físicas,
o una construcción al lado. Influencia el examinador. Depende, o sea, ahí van a ver como unas cuestiones de si el sujeto es hombre o mujer, y si el experimentador, el examinador, el psicólogo es hombre o mujer, ¿sí? Importancia del rapport. Por ejemplo, si la prueba es de inteligencia, es un golpe bajo que yo, de alguna forma, o una prueba de rendimiento, sí, como de conocimientos, es un golpe bajo que de pronto yo llegue como con una disposición, una actitud, un comportamiento que le genere ansiedad a un grupo de personas. Pues uno sabe que si las personas se ponen muy ansiosas no van a tener el mejor rendimiento posible. Entonces es importante tomarse un momento para establecer el rapport. El rapport entendido como una condición de apertura y de tranquilidad. Bueno, ahorita digamos que como que olvido un poco como elementos de esto del rapport, pero sí, es como que se establece una relación de confianza con con el cliente, con el paciente, con el interlocutor, ¿sí? Pues obviamente a partir de cierto comportamiento mío, de mi tono de voz, de mis movimientos, de una sonrisa sutil, ¿sí? Y pues no llegar como hablando fuerte y que bueno, comencemos y listo y tan, ¿sí? Género, experiencia y raza del examinador, pues, digamos que debo tenerlos presentes. Hay hallazgos que pues igual aquí en este aspecto se contradicen, pero pues siempre digamos que debe considerarse esto. Bueno, cuando se evalúan minorías culturales y lingüísticas, como sucede como en otros, digamos, como sucede en otras situaciones, otros contextos, estas minorías pues muchas veces terminan siendo afectadas por sesgos, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que la mayoría de pruebas están construidas por personas, pues podemos decirlo así, que son blancas, eh, de cultura o de origen anglosajón, o sea, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Canadá, alemanes, de pronto también pues franceses, y ya en menor medida pues gente de por aquí de Latinoamérica o de Asia o de África. Entonces pues son personas, o sea, blancas, anglosajones y por ejemplo de un origen como de una religión que pueden ser como de una tradición cristiana, pero no como nosotros, ¿sí? O sea, que no son católicos, sino que son más como protestantes. Y pues de pronto ustedes pueden decir, pero ¿eso qué tiene que ver? Sí tiene que ver porque es como una matriz cultural, ¿sí? Un trasfondo cultural. Es otra forma de entender muchos, eh, sí, pues como muchas situaciones de la vida humana y que es diferente. También pues uno lo entiende en el momento que viaja a otro país y se da cuenta que entonces hay como una serie de costumbres y otras formas de entender lo psicológico, ¿sí? Estas cuestiones de la personalidad o de entender pues que como que la inteligencia. Bueno, esto ha llevado a errores en la evaluación de individuos que no pertenecen a la cultura dominante. Nada más, por ejemplo, en nuestro contexto, pues digamos el chico que es de cultura un país, Ticuna, Kogi, Nucamacu. En la Universidad Nacional uno a veces veía estudiantes pues como con su vestuario autóctono. Y por ejemplo, para él ya es una cuestión un poco a contracorriente que está en un contexto de una lengua que no es su lengua nativa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando personas indígenas también, además de, sí, como de los contenidos y demás, a lo que le conceden importancia comparado con alguien de la ciudad, y pues el tema del idioma. Entonces, pues hay efecto de los antecedentes culturales en los resultados de las pruebas que han llevado a que en otras épocas, por ejemplo, se decía que, no, que digamos en Estados Unidos, que en promedio las personas blancas
pues tienen un mayor nivel de inteligencia pues que personas de otros grupos étnicos y pues no se daban cuenta que tenía que ver con estos sesgos, son sesgos culturales. Bueno, y aquí ya para ir cerrando, las pruebas nos permiten establecer diferencias y pues que, claro, nosotros en diferentes contextos educativos, laborales, organizacional, clínico, pues tenemos la necesidad de establecer, entender que hay personas que tienen mayor o nivel de ansiedad, que tienen mayor o menor nivel de inteligencia lingüística, mayor o menor aceptación de, no sé, de una política en relación con la legalización de la dosis mínima de la cannabis, en fin, una cantidad de diferencias, pero pues se trata de todas maneras de respetar esas diferencias individuales que se encuentran en las pruebas, ¿no? Debe saberse cuándo una prueba no es aplicable por factores como edad, género y raza. Entonces, por ejemplo, una prueba que presente, una prueba de aptitud verbal que presente una serie como de analogías o de términos relacionados con el fútbol, por ejemplo, está sesgada pues más hacia los hombres, o sea, pueden los hombres presentar una ventaja porque culturalmente como que los hombres pueden estar más como generalidad, ¿no? No como casos particulares porque de pronto pues encuentro un hombre X o Y que no le gusta el fútbol y encuentro una mujer X o Y que le encanta y le fascina el fútbol y pues es que es hincha a morir de X o Y equipo, pero digo como generalidad, entonces de pronto los hombres tienden más a sentir interés por el fútbol y una prueba que tenga un reactivo ítem que pregunte algo como con una analogía futbolística, eh, pues va a presentar un sesgo en relación con edad también y con raza. Bueno, no, sí, y aquí ya para terminar entonces, eh, siempre la ética tiene que estar presente. Y hay que tener en cuenta entonces estos aspectos éticos. Solo usuarios calificados, dependiendo de la prueba, hay pruebas que las pueden aplicar, digamos que casi que cualquier profesional, puede ser, digamos, un psicopedagogo, o sea, o alguien, sí, no sé, de otra profesión, pero otras sí requieren que sea psicólogo y otras requieren que tenga un nivel posgradual. Pero en principio, usuarios calificados son los que tienen acceso a las pruebas. Estas pruebas no deben, digamos que por ahí, porque puede llevar a juicios erróneos. Protección del bienestar del cliente, principio pues de beneficencia, confidencialidad y obligación de advertir, ¿sí? Por ejemplo, en el contexto jurídico, pues uno también si encuentra como algo preocupante al evaluar personalidad de un individuo en ciertos contextos, digamos que uno debe tener también como presente que se tiene la obligación de advertir, por ejemplo, a una persona eh, que puede estar en riesgo. Destreza del usuario de las pruebas. Cuando se habla aquí del usuario, se refiere al examinador, al psicólogo. Un consentimiento informado en adultos y para adolescentes, niños, para adolescentes menores de edad, asentimiento, reacción responsable del informe. eh, digamos que también yo debo redactar un informe también para la persona pues en un lenguaje sencillo y pues debo hacerle como una retroalimentación, una devolución de sus resultados y debo también pues anticiparme a posibles reacciones que pueda tener la persona, o sea, reacciones como adversas frente a los resultados. Listo. Bueno, pues esto era la presentación. Voy a activar aquí un momento cámara. Voy a salirme aquí.
No sé si tengan alguna pregunta. Les pido que quienes estén viendo conmigo el curso, por favor me escriben para yo tener, pues después se me olvida, ¿sí? Me escriben, puede ser por Skype o por mensajería interna, me escriben pues que estuvieron, nombre completo y número de grupo, que estuvieron en el CIPAS, ¿sí? Pues en la sesión de CIPAS de hoy, pues porque digamos que tengo ahí, doy puntos, también con la profe Edna, igual, pues damos puntos y, y bueno, entonces también pues como recuerden que ya hemos comenzado el paso 3, por favor pues comenzar a hacer los aportes. No sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario. Por mi parte no, profe, muchas gracias por tu intervención, estuvo maravillosa, todo como siempre muy bien explicadito, me encanta. Y nada, pues te escribí el mensaje de que estuve aquí presente en el encuentro. Sí, señora, vale, Juanita, con mucho gusto. Sí, sí, bueno, tenemos la sesión en 3 semanas y la otra pues sería en 6 semanas. Pues aprovecho para sí, invitarlas, que sigamos, ojalá se conecten más estudiantes que podamos aprovechar. Sé que esto está hasta ahora iniciando y pues confío que más adelante pues haya también como un mayor número de estudiantes, pero sí, pues hoy digamos que hemos logrado presentar lo que se tenía. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, intervención. Yo, tutor, al igual que mi compañera, le agradezco muchísimo. Este tema es súper interesante y la manera en que su merced lo explica, a uno se le quedan los términos de una manera tan clara que le agradezco. Gracias, tutor. Vale, con mucho gusto, Solange. Bueno, listo. Entonces creo que podemos dejar ahí. Al final no sé si se quedó grabado porque ahora parece ahí como si no estuviera, como si no hubiera estado grabando. Bueno, entonces pues una feliz noche para todas. Feliz noche, apreciado tutor, y muchas gracias. Igualmente, tutor y Así compañeros, es. feliz noche.